Los supervivientes de los Andes. Segunda parte. ¿Cómo murieron? ¿Quiénes murieron primero? ¿Por qué se hizo el viaje? ¿Y cómo se organizó? Bien, los jugadores uruguayos del equipo de rugby Old Christians decidió jugar un partido amistoso. Eso contra un equipo de Chile llamados los Old Boys. Todos eran muy jóvenes, al menos los relacionados con el equipo, alrededor de 20 y tantos años de edad, con toda esa alegría, picardía y las ganas de divertirse. Pero no bastaba con las ganas para viajar. Necesitaban dinero. Entonces, el capitán del equipo uruguayo, Marcelo Pérez del Castillo, fue el principal organizador de la travesía. Decidió alquilar un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay. La renta del avión costaba $1,600, no importando si viajaba una sola persona o las 40 que era su máxima capacidad. Entonces, la idea era conseguir que el avión se llenara para que a cada pasajero le costara aproximadamente $39. Una ganga. Entonces, los jóvenes reclutaron amigos y familiares. Pero escuchen, los sobrevivientes coinciden en que lo más importante del viaje no era el partido de rugby contra Chile. El juego era el pretexto maravilloso para viajar como jóvenes, con dólares y aprovechar para la fiesta. Conocer chicas, ir de compras. Por ejemplo, dice el sobreviviente Roy Harley que para él ese viaje era como tocar el cielo. Al reclutar personas para compartir los gastos del viaje, se unieron la hermana y mamá de Fernando Parrado. Se incluyeron también primos y hasta jugadores de otros clubes. Así, lograron juntar el dinero, los $1,600 para viajar. Como ha sucedido en otras tragedias aéreas, personas salvaron la vida de milagro y otras no tenían por qué estar ahí. Escuchen, un jugador tuvo la suerte de no subir al avión y una persona que no tenía que estar en él lo abordó. Gilberto Regules, él tenía que viajar, pero la noche anterior se fue con algunos de sus compañeros de parranda, de fiesta. Entonces, se quedó dormido y no llegó al aeropuerto. Quien lo notó fue Marcelo, el capitán. Pero, aunque lo esperaron, Gilberto no llegó y así se salvó. Su lugar entonces lo ocupó una señora que tenía un boleto para viajar a Chile también, pero lo haría por la tarde en un vuelo comercial. Esa señora, de nombre Graciela de Mariani, sabía del vuelo charter de los jóvenes del rugby, que era más temprano que el de ella. Entonces se presentó en el aeropuerto, por la mañana, por si alguno de los chicos cancelaba. Gilberto no llegó y entonces ella ocupó su lugar porque quería llegar más temprano a la boda de su hija. ¿Y quiénes eran? ¿Cómo murieron? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Quiénes? Bien, iban 40 pasajeros más 5 de tripulación. Los cálculos dicen que al momento del impacto, o en pocos minutos, murieron 13. Cuando se rompió la cola y al deslizarse el fuselaje, varios salieron despedidos del avión. Entre los que se salieron de la aeronave estaban Daniel Shaw, de 24 años de edad, Gastón Costemale, 23 años, militante político y tenía deseos de ser abogado, Alex Saunier, futuro veterinario, de 20 años de edad, Guido Magri, 23 años, con una novia en Chile. Otro más que también salió despedido del avión fue Carlos Valeta, estudiante de medicina, pero a él los sobrevivientes lo vieron. Andaba caminando, aturdido por el impacto. Cuando observó en dónde estaba el fuselaje, se dirigió hacia sus amigos. Ellos le gritaron que lo hiciera con cuidado. Carlos, por lo aturdido que estaba, no escuchó y de pronto se sumergió en la nieve y jamás lo volvieron a ver. ¿Y quiénes murieron con el impacto o a los pocos minutos? Entre las víctimas, Eugenia Parrado, mamá de Fernando Parrado. Dicen murió en el momento del accidente porque terminó siendo aplastada por los asientos que se fueron hacia adelante cuando el fuselaje se detuvo. De la misma forma, también murió el doctor Francisco Nicola, pediatra de 40 años. Viajaba porque estaba formándose como entrenador de un equipo junior de rugby. Iba con su esposa, Esther Horta Pérez. La señora Esther había comentado a alguna de sus hermanas días antes del viaje que quería dejarle un poder legal
por si algo les pasaba y que así una de sus hermanas se hiciera cargo de sus 4 hijos. Nunca completaron ese trámite legal. ¿Quiénes quedaron gravemente heridos? Bueno, primero Fernando Parrado, 22 años de edad. Él quedó en coma, incluso lo dieron por muerto varios días. Lo dejaron en la parte más fría del avión, incluso en contacto con el hielo, y eso sin querer le ayudó a desinflamar la cabeza, el cerebro, y así salvarse. También estaba Fernando Vázquez, de solo 20 años. Dicen era un gran estudiante con honores. Una hélice del avión cercenó una de sus piernas. Por lo mismo, murió desangrado poco después del accidente. Felipe Macairraín. Él no jugaba, era amigo de alguien. Lamentablemente murió por el impacto. Pancho Abal, de 21 años, era uno de los mejores jugadores del equipo. Estaba consciente tras el accidente, pero tenía heridas de gravedad. Su cráneo estaba visiblemente hundido. Falleció durante la primera noche. Una noche que, en palabras de Roy Harley, uno de los sobrevivientes, fue un auténtico infierno. La señora Mariani, que no debía estar en ese avión, si hubiera usado su boleto de la tarde, quedó atrapada. Imposible de liberar bajo un montón de asientos. Narran que estuvo consciente mucho tiempo, con heridas graves que le causaron la muerte al día siguiente del avionazo. Susana Parrado, la hermana de Fernando Parrado, quedó gravemente herida, semi-inconsciente. Dicen tenía un hoyo profundo en la cabeza y sangraba demasiado. Falleció pocos días después en brazos de su hermano. Rafael El Vasco Echavarren, de 22 años. Dicen era un tipo divertido. Después del choque tenía desgarrada la pantorrilla, con una terrible herida que dejaba el hueso al descubierto. El primero en atenderle fue Servino, justo tras el accidente. Antonio Vicentín, estudiante de Derecho, tenía una terrible herida en un brazo que sangraba de manera abundante. Enrique Platero, de 24 años, tenía un tubo incrustado en el abdomen. Servino se lo quitó, pero le dejó una terrible herida por la que asomaban unos 10 centímetros de lo que pensaron eran sus intestinos. Álvaro Mangino tenía 19 años. A él lo convencieron unos amigos de ir. Amigos que al final cancelaron y no fueron. Él tampoco debía estar ahí, pero Marcelo, el capitán, lo convenció. Álvaro tenía una novia de nombre Margarita, con quien intercambió cadenitas, cuenta, una noche antes. Presentaba una pierna fracturada. Minutos después del accidente, Roberto Canessa le enderezó el hueso y sus secuelas permanecen hasta hoy. El primer reporte médico continúa con Arturo Nogueira, de 21 años, estudiante de Ciencias Económicas, con ambas piernas heridas de gravedad. Carlos Roque, mecánico del avión, presentaba una gran conmoción. Deliraba y decía cosas sin sentido. Milagrosamente, 20 personas salieron del impacto contra la montaña ilesas o con contusiones leves. ¿Quiénes fueron esos afortunados? Roberto Canessa, de carácter fuerte, estudiante de medicina. Gustavo Servino, también estudiante de primer año, solo de primer año de medicina. Daniel Maspons, uno de los más jóvenes del grupo. Liliana Metol, cuyo rostro estaba lleno de contusiones, esposa de Javier Metol. Tenían 4 hijos. Él tenía un pasado de rugby. Se encontraba herido, no tanto, pero sobre todo confuso por el mal de altura o de montaña. Pedro Algorta no tenía casi ningún lazo con nadie, pero viajó porque quería encontrarse a una vieja novia en Chile. Presentaba amnesia, no sabía dónde se encontraba ni cómo había llegado hasta allí. Marcelo Pérez, el capitán, solo algunas contusiones. Ramón Sabela, bajito y delgado. Carlos Páez, de 19 años, no jugaba, pero tenía varios amigos en el equipo. Entre ellos, Diego Storm, de 20 años, fanático de los Beatles. Roy Harley, estudiante de ingeniería y quien tomó muchas de las fotografías que hoy conocemos. Gustavo Nikolic, veterinario, militante de la Sociedad de Estudiantes. Numa Turcati, estudiante de Derecho y le gustaba jugar el fútbol. Eduardo Strauch, de 25 años, amigo del capitán Marcelo.
Fito Strauch, primo de Eduardo y de Daniel Fernández Strauch. Coche Inciarte, de 24 años, agrónomo. Bobby François, amigo de Carlos Páez. Pancho Delgado, futuro notario, muy amigo de Numa Turcati. Juan Carlos Menéndez, amigo también de Pancho Delgado. Al final, de 40 pasajeros y 5 tripulantes, solo 16 completaron el milagro de los Andes. Difícil de creer.